voy a grabar. Bueno, les decía, muchachos, que si no han puesto la disciplina ideal en la clase, empiecenlo a hacer, porque de ahora en adelante vamos a ir mucho más rápido. Se supone que ustedes van entrando a un ritmo y van entrando ya a la disciplina que cada clase exige, ¿sí? En mi caso deben de leer bastante, deben de estar al tanto, ¿sí? Ustedes tienen muchas herramientas, utilícenlas para las cosas buenas. Si no saben algo, les decía que yo les puedo dar, si quieren, una clase extra de OneDrive. Les he dicho que los jueves todas las dudas que tengan podemos resolverlas, solamente me avisan con unos 2 días antes para yo también programarme, que si quieren clase extra con mucho gusto, pero más no puedo hacer por ustedes, muchachos, ¿sí? Más no puedo hacer. Entonces necesito que se pongan ya las pilas, ya vamos a ir mucho más rápido. Recuerden que yo estoy trabajando y tratando con estudiantes universitarios y yo los respeto como tales, ¿sí? O sea que la exigencia va a la par, ¿ok? Bueno, entremos entonces aquí en materia. Ya vamos a pasar a otro tema que es también bien importante y hace parte de este capítulo de evaluar y es la conductividad eléctrica, ¿sí? Esa conductividad eléctrica, pues como bien su concepto lo dice, la medida indirecta. Y escuchen bien aquí, es la medida indirecta de la cantidad de sales que contiene el suelo, pero esas sales deben de estar en solución para hacer la medición de la conductividad eléctrica, ¿sí? La determinación. Determinar, decimos porque determinamos en laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando uno determina el laboratorio, no mide, sino que hace ya todo el procedimiento. Bueno, cada cultivo pues es capaz de sobrevivir a un rango, a diferentes conductividades. Hay cultivos que se adaptan muy bien a la salinidad y pues son una de las medidas o una de las formas de utilizar los suelos que tienen conductividades eléctricas muy altas. Entonces, esa es una buena forma cuando no se cuenta con la maquinaria, cuando no se cuenta con los lavados, con los drenajes y con toda el dinero que requiere hacer una remediación en suelos salinos, porque los suelos salinos por lo general se encuentran en zonas áridas, en zonas que... Dime. Todavía está la pantalla en el campus. No sé si ya la cambió. Ay, sí, hace tiempo. Entonces, perdón, gracias, Katia. Sí, hace rato les tenía disque esto. ¿Qué ven ahora, perdón? Sí, por allá positivo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Entonces les decía que la conductividad eléctrica es eso, es la medida indirecta de las sales, pero siempre en solución. Recuerde que todo lo que determinamos debe ser en solución, al igual que lo hacemos con el pH, con la conductividad y todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque recuerden que la planta come en solución, de ahí que yo les mostraba a ustedes la imagen que yo siempre les digo que es un clásico para mí de la fertilidad y trata de toda la partícula más químicamente activa, bien sea arcilla o materia orgánica, que luego pasaba y como que se desasorbían los nutrientes y pasaban a solución suelo. Ahí entonces es que medimos la conductividad eléctrica, ¿sí? Esta conductividad eléctrica entonces la medimos esto en decisiemens por metro, ¿sí? Decisiemens por metro y esa medida de decisiemens pues es la que actualmente se usa porque el país en el cual estamos está adscrito a la CCI, que es el Sistema Internacional de Unidades. Y por lo tanto, entonces nosotros necesitamos ir unificando medidas, sin embargo, aquí les pongo algunas otras, porque antes se utilizaban, ¿sí? Entonces, por si lo ven así en otros libros, no se me preocupen que igual es conductividad eléctrica. Ok, les comentaba entonces que hay ciertos cultivos que se adaptan muy bien a suelos salinos, ¿sí? Pero también hay otros cultivos que son altamente susceptibles también a los suelos salinos. Entonces, debemos de saber y de ir estudiando cada uno, ¿sí? Debemos de saber y de ir estudiando cada uno porque
recuerden que lo primero que hacemos nosotros es estudiar el cultivo al cual nos enfrentamos, ya con todos estos conceptos, con todas estas determinaciones que mandamos a realizar al laboratorio. Entonces tomamos determinaciones de manejo, tomamos en cuenta cómo está el suelo, tomamos en cuenta el cultivo y tomamos en cuenta el manejo que hemos de dar, ¿sí? Bueno, aquí entonces para que lean un poquitico, ¿sí? A veces no simplemente la conductividad eléctrica se eleva. Recuerden que si está elevada, entonces es que la conductividad eléctrica está alta. Y a veces se eleva por cuestiones naturales, ¿sí? Asimismo como el pH. A veces hay suelos que son salinos y siempre lo van a hacer si no les damos un adecuado manejo, pero es por la naturaleza del lugar donde estemos. Por ejemplo, el material parental en el cual está la finca, ¿sí? O las temperaturas que hay al lado o las temperaturas que hay pues en todo el ecosistema en el cual nos encontramos produciendo. Y otra de las causas que hay que tener mucho cuidado y es las altas conductividades eléctricas dentro del agua de riego. Y allí es que nosotros entonces necesitamos determinar cómo está nuestra agua de riego. Por eso siempre decimos que el agua de riego junto al análisis de tejido vegetal y el análisis de suelo, pues corresponden a un verdadero diagnóstico para iniciar planes de fertilidad. ¿Sí? Aquí entonces, como todo, recuerden que tenemos unas pautas, ¿sí? Para saber si estamos frente a un suelo, entonces, cuando es pH, pues recuerden que tenemos pH ácido, pH neutro, pH alcalino. Después vamos a llegar más profundamente a darle nombre y apellido. Ya no solamente serían, por ejemplo, pH ácido, sino extremadamente ácido, fuertemente ácido. Aquí en la conductividad, pues no es la excepción. También tiene sus nombres y tiene sus rangos. Y esos nombres y esos rangos son bien importantes tenerlos en cuenta porque esa es la forma como lo hablamos normalmente pues los agrónomos y es la forma como se entiende, es la forma como lo pueden encontrar en literatura, ¿sí? Entonces es bien necesario. Algunos rangos van a cambiar en algunos libros de acuerdo a autores o de acuerdo a investigaciones que se han hecho in situ. In situ pues es en el lugar, ¿sí? Entonces, por lo general, internacionalmente manejamos que una conductividad eléctrica de 0 a 2 decisiemens por metro, pues estamos hablando de un suelo no salino. Si ya tenemos un suelo con conductividades eléctricas de 2 a 4, tenemos un suelo muy ligeramente salino. Y si ya tenemos conductividades eléctricas más altas, ya tenemos problemas de salinidad, quizá algo graves, de acuerdo a lo que soporta cualquier cultivo. Entonces necesitamos tomar medidas. Sin embargo, necesito que quede claro algo, porque algunos se me confunden en los exámenes, creyendo que todas las conductividades eléctricas las queremos altas. No, nosotros no queremos conductividades eléctricas altas, como tampoco queremos conductividades eléctricas muy bajas. Todo y lo difícil de los suelos es mantener un equilibrio. Nosotros queremos un equilibrio de las sales en solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos conductividades eléctricas muy bajas, la planta no va a tener que comer, ¿sí? La planta no van a haber suficientes entonces cationes allí para ser absorbidos y desabsorbidos y que fluya todo esto. Ahora, si tenemos demasiados, ya tendríamos una saturación. Y en ocasiones, entonces, de acuerdo a las sales o de acuerdo a las condiciones de ese suelo salino, pues podemos tener entonces algunos que se sientan como en el puesto de la SIC. Recuerden que le digo que la SIC es como el bus. Entonces, algunos se nos sientan allí y no quieren salir, ¿sí? Entonces, eso nos dificulta que volvamos a lo mismo, al equilibrio iónico que debe de haber para que estén todos los 17 elementos esenciales, ¿sí? Entonces, que quede claro que no queremos conductividades eléctricas muy altas ni queremos conductividades eléctricas bajas. Casi siempre lo podemos manejar de 2 a 4 decisiemens por metro. Y yo, por ejemplo, he tenido buenos resultados con conductividades eléctricas de 2 a 3, pero en hidroponía, ¿sí?
que no me agrada que se me pase de esa conductividad. Sin embargo, recuerden que, como les decía, todos los cultivos soportan o todos los cultivos toleran o son susceptibles a, bien sea pH, conductividad y todo lo demás. Entonces es necesario que nosotros primero estudiemos nuestro cultivo, ¿sí? Y sepamos pues qué tenemos en el suelo. Ahí les pongo algo aplicado a hidroponía que funciona muy bien y se trata de pH y la conductividad eléctrica que también ahí van algo de la mano. Bueno, ¿y por qué no quiere pasar este? Bueno, esos son algunos valores, ¿sí? Algunos valores y dirán, bueno, ¿por qué estos están en blanco? Quisiera que ustedes los llenen, como consultando sobre la conductividad eléctrica, ¿sí? Y si tuvieran entonces la posibilidad de alguna vez saber conductividades eléctricas, por ejemplo, de su misma agua, ¿sí? De su misma casa, sería bueno saberlo. A veces nos enfrentamos a aguas duras, que por favor apunten por ahí, consultar qué son aguas duras y por qué la importancia de saber si estamos frente a aguas duras para planificar entonces qué hacer en el agua de riego, especialmente cuando se preparan solución de fertilizantes. Estos son algunos valores para que los vayan mirando. Y como les decía, ¿es benéfico para la planta una elevada conductividad eléctrica? Todo depende. Recuerden que en suelos, muchachos, y en todo lo que tratamos con seres vivos, igual en los cuerpos, todo es diferente y todo depende de. Quizá uno se guía por ciertos parámetros. Por ejemplo, yo ya les dije que ideal tener una conductividad eléctrica de 2 a 4 decisiemens por metro. Pero no es lo mismo tener una elevada conductividad, por ejemplo, en cocos, en uva de playa, ¿sí? Que soportan conductividades eléctricas altas, a tener conductividades eléctricas altas, digamos, con una lechuga, por ejemplo, ¿sí? Que sí puede ser bien susceptible. Entonces, todo depende. Y el por qué, entonces, tenemos que sustentarlo ampliamente de acuerdo a en donde estemos trabajando, ¿sí? Bueno, ¿esto qué? Bueno, de aquí, muchachos, quiero que consulten del cultivo que ustedes tienen, ¿sí? Del cultivo que ustedes tienen, el cultivo que están manejando en sus huertos. Consulten qué conductividades eléctricas son las ideales para él, ¿sí? ¿Qué conductividades eléctricas son las ideales para él? ¿Ok? Bueno, esto es de pH y aquí vamos a parar un momentico. Bueno, hay una pregunta bastante buena y simplemente ¿con qué se mide la conductividad eléctrica? Se mide con un conductímetro, ¿sí? Son estos, aquí hay pues varios, estos son básicos y se pueden entonces, son portátiles, miren, este es otro. Estos ya son un poco más costosos y más precisos y se utilizan pues en laboratorio para venta de servicios, también para lo que es investigación. Y este por ejemplo, debe ser un conductímetro pHímetro. ¿Por qué? Porque tiene, a ver, se los muestro grande, tiene 2 electrodos, ¿sí? Entonces, tanto como para el pH y para, mírenlo, tanto para el pH como para la conductividad eléctrica. Aquí está, miren, pH, no sé si lo alcanzan a ver, y conductividad eléctrica. Entonces, uno es para medir pH y otro es para medir la conductividad eléctrica. Son electrodos y esos electrodos, pues acá son delicaditos. Se prefiere que siempre estén en solución, ¿sí? Para que no se dañen y que no se tocan, ¿sí? Ellos no se tocan, se manejan con cuidadito. Entonces, esos son conductímetros, ¿sí? Al igual que les decía que en pH hay para medir el pHímetro o potenciómetro que se llama, también aquí entonces hay conductímetros, ¿sí? Aquí tenemos algo en el chat, más de la otra manera de medirlo.
sin el aparato. La verdad, Melanie, no la conozco. Si hay otra manera, no la conozco. Solamente conozco con los aparatos, ¿sí? Con los aparatos. Esto es un kit que se vende, especialmente estas agüitas que ven aquí. Bueno, cuando vayamos a práctica laboratorio, si os permite entonces regresar pronto, van a ver que estas aguas son para calibrarlo, ¿sí? Al igual que el pH. Entonces estas aguas están, digamos, un pH determinado, una conductividad determinada. Uno pone el electrodo y al saber ya las agüitas, las soluciones en qué pH o conductividad están, entonces debe de marcarle exactamente lo mismo. Si no, hay que calibrar el aparato, ¿sí? Hay que calibrarlo. Hacer o mandar a medir la conductividad eléctrica es un parámetro básico y no es tan costoso, igual que pH y parámetros básicos. Pero también pueden comprar, si ya estuvieran ya ustedes pues trabajando o necesitaran, simplemente hay gente que tiene para su huerto. Estos también funcionan, ¿sí? Estos portátiles. Yo les aconsejo que siempre los compren individuales. Estos que son de laboratorio pues son muy precisos, son muy buenos y traen los dos. Pero yo les aconsejo que compren individuales, o sea, un electrodo para cada cosa. Como quien dice, un electrodo para pH, un electrodo para conductividad eléctrica. Hay unos que traen 2, 3, 4, 5 cosas en uno y no son tan precisos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda sobre eso? Bueno, había una pregunta que me gustaría también compartírselas. Sí, ok. Preguntaban si de una finca u otra podía variar la conductividad eléctrica. Claro que sí, puede variar de acuerdo al material parental, de acuerdo a las condiciones de temperatura, de precipitación del lugar, de acuerdo al manejo que se le esté dando a la finca, especialmente las que en ocasiones se enfrentan a mayores conductividades eléctricas, son las que manejan con síntesis química, ¿sí? Son las que también tienen el riego, tiene aguas duras y no se ha como percatado de eso y se continúa aplicando esas aguas. Entonces existen varias causas por las cuales pueden cambiar. Nunca una finca va a tener el mismo manejo, nunca va a tener igual material parental, va a tener las mismas condiciones, súper parejo, porque la heterogeneidad del suelo es muy grande, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con un tema que es muy, muy, muy amplio, es un tema bastante bonito, es un tema al cual les aconsejo leer muchísimo. Recuerden que yo les doy pasones de los temas, pero también recuerden que tienen libros completos, ¿sí? Que ya hace tiempo tienen que haber descargado y ojeado al inicio para después estar leyendo los temas puntuales que estamos viendo. Ok, entonces cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de MOS. MOS es materia orgánica de suelo. Recuerden que en toda la composición ideal de un suelo, no significa que sea así, pero la composición ideal de un suelo debería de poseer, si lo miran, básicamente podrían mirarlo 50-50, ¿sí? 50% lo que es aire y agua, ¿sí? Gases y todo el resto, y 50% entre minerales y materia orgánica. Vean que la materia orgánica constituye solamente el 5% de ese 50%, ¿sí? El resto son minerales. Sin embargo, a pesar de que ustedes la vean así tan poquitica, es tan importante, es tan básica, que si no está la materia orgánica, el suelo no tiene vida, ¿sí? Yo siempre reúno en una palabra la materia orgánica y es vida, ¿sí? Eso es. Y más para nuestros países que son trópicos, la materia orgánica tiene una rata de descomposición muy elevada, entonces necesitamos estarle prestando bastante atención a ella, ¿sí? Ok. Si nos vamos a qué es la materia orgánica, bueno, la materia orgánica es todos los restos de ¿qué?
Descomposición de todo lo que sean plantas, restos de cultivo, todo lo que es desechos, ¿sí? Residuos orgánicos, todo lo que sea de la naturaleza, que venga de la naturaleza y que debemos de devolverla, ¿sí? ¿Vía qué? Vía compostaje, vía entonces todo lo que es el compostaje, el bokashi, la clasificación que les he dicho que la hagan, ¿sí? Dentro de sus casas. Entonces, todo eso es materia orgánica. Aquí, muchachos, no se ve la presentación como tal porque estoy en un PDF. Tengo un problema con la presentación en PowerPoint que sale cosa por cosa, pero ustedes sí tienen acceso a ella en el campus virtual, entonces la van viendo una por una, ¿sí? Entonces, cuando se les presenta una por una, pues van viendo que todos los estiércoles constituyen materia orgánica, todos los residuos de cosecha o residuos orgánicos que generan en cualquier lugar, porque todo el mundo come, todos los insectos, los macro, micro y mesoorganismos, cuando mueren, entonces también se constituyen en materia orgánica. Y la materia orgánica, ¿cómo se genera? A partir entonces de una biomasa, cuando ya entonces está la biomasa, ¿sí? Ya realizada, digamos, por autótrofos y pasamos a dividirla en fitomasa y zoomasa. Todo esto ya muere, ya eso se convierte en una necromasa. Cuando hablamos de necromasa, entonces ya iniciamos un proceso de descomposición, ¿sí? La necromasa por lo general se mide o se habla de toneladas por hectárea año. En este proceso de descomposición, entonces pasamos a una síntesis, a una partición, todo eso lo hacen los macro, meso y microorganismos, ¿sí? Y toda esa descomposición, toda esa síntesis pasa a ser humus. Bueno, el sistema nos va a sacar y ya saben qué hacer. Entonces pasa a ser humus, ¿sí? Que no es más que el resultado final de la descomposición de la materia orgánica. Vamos.